Yo lo primero que les voy a rogar es que se acerquen, porque damos la impresión de una sociedad desarticulada, desconectada. La sala es grande, la verdad que en diferentes momentos ha estado bastante más concurrida, pero yo creo que es importante que estemos más juntos, más juntas para generar luego un diálogo, ¿no? Porque creo que lo que se pretende es que dialoguemos, ¿no? Como ya se ha hecho anteriormente. Bueno, hay algunas... esta es una mesa un poco compleja, ya que Alberto incorporaba la cuestión de la complejidad. Además, desde mi punto de vista, es un castigo al que me ha sometido por haber faltado a las dos primeras sesiones por motivos profesionales. Y me dijo, bueno, te voy a dar un tiempo y luego vas a quedarte para intentar moderar la mesa redonda, que es alargada, y que, bueno, va a estar compuesta por muchas personas, además, con lo cual es un reto para todos nosotros, ¿no? Yo voy a hacer una breve presentación, luego vamos a intentar que haya unas intervenciones iniciales no demasiado largas, para que tengamos un ratito, calculo que una media hora, para un coloquio, un diálogo entre las personas que están presentes, ¿no? La mesa creo que es compleja porque hay personas que han intervenido en diferentes momentos, la semana pasada, hoy, esta mañana, esta tarde. Hay personas incluso que ya se han presentado y otras personas que pues vienen particularmente para la mesa, ¿no? Entonces, para economizar quizás los tiempos, porque como veo que las personas que están en esta parte ya pues tienen el conocimiento por las presentaciones que ha hecho Alberto, las personas que se suman a la mesa, aparte de las que ya han estado con nosotros durante las jornadas, pues son doña Ofelia Manjón Cabeza, que es directora insular de Carreteras y Paisajes del Cabildo de Tenerife. Hola, buenas tardes. Bienvenida, buenas noches. Don Carlos Velázquez García, que después del artículo de La Opinión del otro día, que reflejaba sus 3 décadas como guía e interpretador del Parque Nacional del Teide y otras muchas cosas más, pues yo lo dejo aquí, porque presentarlo supondría estar un rato muy grande, porque además en la presentación de Carlos hay muchos elementos que tienen que ver con los afectos personales, por una persona muy reconocida en nuestra región desde el punto de vista del conocimiento que tiene del territorio y sobre todo la transmisión a otras personas. Y don Juan Manuel Palerm Salazar, que es arquitecto y colega universitario, porque ejerce como profesor catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también le damos la bienvenida. Ha estado también desde por la mañana con nosotros, ha intervenido antes con José Luis, ya tuvo su primer diálogo, con lo cual yo creo que partimos de una base muy positiva, ¿no? Y bueno, aparte, José Luis Figueroa de la Paz, que estuvo antes con nosotros también, José Julián Gutiérrez, que acaba de intervenir, Juan Sánchez García, que también intervino esta tarde y nos ha hecho una síntesis muy interesante de todas las jornadas divulgativas y de otras jornadas que ha sumado a nuestro conocimiento. Y creo que no se me olvida nadie más. Y bueno, Vicente Zapata, que también estuvo esta mañana y creo que ustedes me conocen, ¿no? El título de la mesa alargada, de la es como un título de la Constitución, ¿no? Imagínense el marco que Alberto de Armas nos ha planteado para la mesa redonda, es decir, de la ordenación activa y los problemas de gestión del territorio y el paisaje. Ese es el título que le ha dado a la mesa redonda, ¿no? Yo, como el que no quiere la cosa, giré el display hacia la mesa, porque me gustaría, de alguna manera, ya que es una actividad final de las jornadas divulgativas, que además son las cuartas, llevamos avanzando en esta singladura en los últimos años, en diferentes zonas que jalonan el camino Viejos de Candelaria, Barranco Hondo, Igueste de Candelaria, Llano del Moro,
llegamos ahora a San Cristóbal de la Laguna, inicio, fin del Camino Viejo de Candelaria, me gustaría que los discursos, por lo menos la segunda tanda de discursos, pudiesen aterrizar en esta cuestión que tenemos aquí, ¿no? Y para eso me gustaría simplemente plantear alguna reflexión inicial, ¿no? Y me gustaría partir de una realidad que ha salido, ¿no? Que ha salido, por lo menos yo la he escuchado durante el día, ¿no? La realidad es que cada vez somos más personas las que caminamos, residentes o visitantes. Algunos corren, allá ellos, allá ellas, pero en general muchas más personas caminamos. Caminamos a través de, obviamente, a través de los caminos, caminos históricos, con más o menos historia. Por lo tanto, aunque parezca mentira y no nos lo creamos, somos una sociedad más andarina, o parece que somos una sociedad más andarina. Vamos de aquí para allá y conocemos más realidades, entroncamos con más elementos y procesos. Hoy creo que hemos visto muchos procesos muy interesantes durante la jornada, procesos que están promovidos por diferentes personas, con diferentes inquietudes, quizás con formas de afrontarlos muy parecidas, donde también hemos visto a la administración pública, hemos visto a los profesionales también, a los técnicos, a los profesionales, que desempeñan un papel muy importante. Esa sociedad andarina parece que es cada vez más capaz de emprender o vincularse con iniciativas con un carácter transformador, también lo hemos visto por lo menos hoy. Y entonces parece que en ese contexto los caminos actualmente aspiran a ser algo más que una simple vía de comunicación menor, ¿no? Esta mañana nos enseñaban algunos proyectos viarios de la isla de Tenerife, ¿no? Y comparativamente con esos proyectos, los caminos parece que son nada, o prácticamente nada, ¿verdad? Pero ellos y esa sociedad andarina aspira a que los caminos incorporen múltiples significados, ¿no? Porque aquí se ha hablado de que los caminos son conectores espaciales, conectan el territorio, incluso lo vertebran, se ha hablado de esa idea, nos ayudan a generar una movilidad más sostenible, pueden ser una palanca para el desarrollo, incluso instrumentos para la transformación socioterritorial, y concentran implicaciones y compromisos ciudadanos. Qué bonito, ¿verdad? Eso se ha dicho aquí, no sé si con esas palabras, pero se ha dicho aquí, ¿no? Los caminos son historia, son cultura, son técnica o tecnología, son salud e incluso deporte, son medio ambiente, son ecología, son la confluencia de saberes y experiencias, son pasado, son presente, parece que también quieren ser futuro. Y, oiga, todos los discursos que hemos ido compartiendo hoy, de alguna forma, conectan con los caminos. Son tan versátiles estos elementos y tienen tantas dimensiones diversas que cualquier discurso parece que lo podemos llevar a un camino, ¿no? Entonces, en la mesa redonda, alargada, nos gustaría que los discursos puedan ir aterrizando finalmente en los empedrados de los caminos, ¿no? En empedrados que a lo mejor se sienten un poco abandonados o en esos empedrados que están a la espera de un nuevo latir, de ese nuevo latir que parece que lleva esa ciudadanía andarina, ¿no? Entonces yo les voy a pedir, por favor, si es posible, si fuera posible, que incorporen los caminos en sus discursos, en sus líneas de pensamiento e incluso cómo los encuentran en su actividad profesional técnica, en la acción política que desarrollan, en su praxis ciudadana, porque hoy creo que hemos hablado mucho de ciudadanía, de alguna forma también de participación, y obviamente en la interacción con la ordenación,
la gestión, que se acaba de hablar de ese tipo de temas hace un ratito, incluso de la interpretación, Carlos, que estás ahí en aquel extremo, siempre teniendo como referencia el territorio y el paisaje, ¿no? No es fácil lo que les pido, ¿no? También ustedes han complejizado los discursos, nos han llevado muy lejos, han planteado discursos, han planteado reflexiones realmente importantes, complejas, ¿no? Como antes decía Alberto, ¿no? Entonces, como hay personas que no han intervenido todavía, yo creo que sería interesante que comenzáramos por las reflexiones de las personas que no han intervenido. Creo que en el caso de doña Ofelia, yo voy a intentar tutearles. Sí, en el caso de Ofelia, estaba previsto que tenía preparada una pequeña presentación, con lo cual empezaría ella. Podríamos seguir por Juan Manuel, que además ya estaba ávido de intervenir durante la mañana, y seguiríamos por Carlos y luego ya incorporaríamos a las personas que intervinieron esta tarde. ¿Les parece bien? Bueno, pues Ofelia, tienes un ratito muy cortito, ¿vale? Para tu primera aportación. Muchas gracias y buenas tardes. Me alegra mucho estar con este elenco de personas aquí a mi lado en esta mesa. A mí cuando Medio Ambiente me dijo, no, para participar en una mesa redonda de la jornada sobre caminos históricos, territorio y paisaje, sobre la ordenación activa y los problemas de gestión del territorio y paisaje. Digo, eso sí, Vicente decía que esto era un castigo, yo digo que no, esto es doble castigo. Yo desde mi mente ingenieril, que soy ingeniera, para mí la ordenación y el paisaje es algo totalmente tan complejo, no tiene nada que ver con la ingeniería, con algo cuadriculado, algo matemático, es algo bastante complejo y por ahora yo todavía no tengo un adjetivo que ponerle. Así que bueno, una pequeña presentación sobre todo de la visión de las carreteras de Tenerife, que es el área que yo llevo, ¿vale? Yo siempre me gusta, todas las presentaciones empiezo con la misma diapositiva y es situarnos. Estamos a 1.700 kilómetros de Madrid, ¿vale? Estamos en territorio insular, pues bien alejado de todo. Iba a hacer una pequeña breve resumen de la historia de carreteras, yo creo que durante estos 2 días seguro que había hablado un montón sobre la historia y de dónde vienen nuestras carreteras. Está claro que vienen de los antiguos caminos de los aborígenes, que luego se fueron, bueno, completando y mejorando. Pero básicamente hemos cambiado muy poco en estos siglos, ¿no? En estos casi 5 siglos. Seguimos teniendo el anillo de caminos reales, los caminos de banda a banda, ¿no? De costa a cumbre, y los caminos de cresta, ¿no? Los caminos que van de la cordillera. Bueno, estas jornadas que van siempre muy centradas en el camino viejo de Candelaria, pues este camino viejo pues servía, por ejemplo, de comunicación con la zona sur, ¿no? Con Güímar. Yo en la primera intervención en la presentación de la jornada leía un pequeño párrafo que a mí me parecía maravilloso, ¿no? Hablaba de Güímar, cómo se conectaba con la laguna a través del camino de Candelaria. Y hablaba de, bueno, de ese tránsito tan peligroso para personas y para animales también, llamando lo que le llamaban el camino de mataasnos, ¿no? Que posteriormente se llamó camino de las tablas porque los ingenieros, espero, no sé quién, hizo un barandal de tablas para que no se cayeran los asnos y las personas, que es nuestro conocido camino de las tablas, ¿no? Me parecía maravilloso. Bueno, esto es un plano de carretera del 1884, ¿no? El plano topográfico militar, y básicamente pues son las mismas carreteras que tenemos ahora. Faltan las autopistas, falta la TF21, que es la que atraviesa el Teide, pero básicamente la configuración sigue siendo la misma. Por eso cuando hablamos de caminos históricos, tú decías, aterricemos los caminos. Es que nuestras carreteras actuales son históricas, la mayoría también, o sea, son caminos, carreteras históricas. Son algunas fotos que son la carretera vieja del sur, que prácticamente sigue siendo casi la misma a nivel de infraestructura de carretera. Esto creo que Granadilla, aquí tenemos Güímar, muy similar, ¿vale? Quería poner también aquí una imagen sobre la función que hacen las carreteras como escaparate en este caso de arquitectura. Me parece también bonito, ¿no? De toda esta, aquí tiene unas cuantas fotos de arquitectura en la carretera vieja del sur también. Cómo cuentan los historiadores que a la vez que se iban abriendo la carretera, pues bueno, las personas más pudientes que podían iban copiando la arquitectura de la gente de Santa Cruz, ¿no? Y así iban reproduciendo esa arquitectura que la vemos una y otra vez a lo largo de nuestros caminos, de nuestras carreteras. Creo que esa visión de la carretera como escaparate quizá está poco valorada, ¿no? Poco valorada desde el nivel también de arquitectura. Y bueno, ahora un simple aterrizaje en lo que son nuestras carreteras. Las carreteras actualmente, pues lo hemos visto, ¿no? Hay un anillo que son las carreteras antiguas, ¿no? Las carreteras por la medianía, tanto en el sur como en el norte.
Tenemos 2 autopistas, el norte y el sur, y espero que algún día se cierren por el oeste, será una vía rápida, y luego un montón de caminos que cruzan, ¿no?, de costa a cumbre. Sigue siendo la misma red que hace, bueno, pues unos siglos. Y ahora algunas cifras para poner los pies en el suelo. Tenemos más o menos 2.000 kilómetros de carretera y 6.500 de caminos, pistas, ¿vale? Esto hace unos 8.500 kilómetros de vías. Esto más o menos es un 4,21 kilómetros de viario por cada kilómetro cuadrado de superficie, que es una burrada, ¿vale? Tenemos una densidad de vías, caminos en nuestro territorio que es muy elevada comparándolo con cualquier otro territorio continental, sobre todo. Basándonos solamente en las carreteras, no los caminos, sino solo carreteras, y basándonos solamente en aquella superficie que no está protegida, pues tenemos una densidad de 1,73 kilómetros por kilómetro cuadrado. Muchísimo. La densidad de población, pues yo creo que la saben, más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Además tenemos 5 millones de turistas, que la mayoría se mueven en coche de alquiler, con lo cual más presión a nuestra carretera y a nuestros caminos. Y con esto tenemos que el parque móvil de Tenerife, pues vamos ya cercano a los 800.000 vehículos, que es otra burrada. Así que tenemos una tasa de motorización actualmente de casi 800 vehículos por cada 1.000 habitantes. Que sepan que el ratio normal en la península son 479, es decir, estamos casi en el doble de vehículos por habitante. Bueno, en Tenerife la relación nuestra con el coche pues es algo también digno de otra conferencia, pero en fin, una de las relaciones también más importantes, ya aquí pongo cómo hemos ido incrementando el índice de motorización. En los años 50 en el mundo había 50 millones de vehículos, en los años 2000 había 500 millones de vehículos. ¿Tenerife qué pasó? En los años 50 había 5.000 vehículos, en el año 2000 había 500.000, es decir, en el mundo se multiplicó por 10, en Tenerife por 100, y así seguimos, ¿vale? Actualmente, ya le he dicho, estamos cercanos ya a los 800.000 vehículos. Esto hace que nosotros tengamos pues casi 500 vehículos por kilómetro de carretera, mientras que la península pues están en 100 vehículos por kilómetro de carretera. Hay unos cálculos hechos que si ponemos todos los vehículos, unos pegaditos al lado de otros, no hay carreteras suficientes para todos, aquí en Tenerife. Es decir, tenemos más metros lineales de coches que de carreteras. La movilidad y la intensidad de tráfico pues se focalizan en 3 puntos, el área metropolitana, el norte y el sur, ¿vale? Y además esto se añade con este modelo de urbanización que tenemos de asentamiento disperso, ¿no? Todos quieren vivir en la afuera y, en fin, que demanda pues muchísima más movilidad en vehículo privado. Tenemos el 50% del territorio protegido. Y, bueno, esto simplemente comentando, pues, por ejemplo, al Teide suben 3,5 millones, ¿no?, actualmente de turismo. 4, ya van por 4, pues ya van 4, vale. Entonces, al final se produce, yo le he llamado un círculo vicioso, que es este hábitat disperso, ¿no?, esta población que viven y vivimos dispersos en el territorio, genera una demanda de movilidad que genera mayor necesidad de vehículos privados, del uso de vehículos privados para ir a trabajar, a los médicos, a la universidad, donde sea. Lo que confluye en mayor saturación de las zonas urbanas, problemas de tráfico, que lo vemos todos los días, de contaminación, de problemas de aparcamiento, de malestar del ciudadano en la ciudad, que hace que se replantee en no vivir en la ciudad. Por lo tanto, el ciudadano quiere vivir fuera, en las zonas dispersas. Y este es el círculo que tenemos, que es muy difícil de romper. Hasta que no consigamos romper este círculo, el problema de movilidad insular va a ser muy grave. Sobre el régimen jurídico de las carreteras no me voy a decir nada, porque bueno, aquí tenemos gente jurista de gran prestigio. Solamente comentar un poco acerca de las competencias, porque creo que a veces están como muy difusos, ¿no?, las competencias en carretera. En carretera hay carreteras municipales, insulares y regionales, ¿vale? A veces no se sabe, pero hay, bueno, cada administración pues tiene sus vías. ¿Qué es lo que pasa? En los cabildos insulares tenemos transferidas delegadas competencias de carreteras regionales. Las carreteras regionales básicamente son las autopistas y los accesos a puertos y aeropuertos. La comunidad autónoma es propietaria de esas carreteras y los cabildos tenemos la competencia de la conservación y el mantenimiento. Pero a la hora de crear infraestructura regional la debe de crear la comunidad autónoma. Lo quería puntualizar porque a veces no se conoce bien. Nuestro plan insular de ordenación del territorio pues ya planteaba a grandes rasgos cómo sería nuestro futuro viario. Y solamente he querido poner 2 imágenes de lo que es nuestra ley de carreteras de Canarias, ¿no? Sobre la zona de dominio público, servidumbre y afección, que a mí me encanta. En autopistas, por ejemplo, nuestra línea límite de edificación tiene que estar a 35 metros. En la ley de carreteras.
En carretera secundaria, la línea límite de edificación pues tiene que estar a 12 metros. Esto es la autopista del norte y esto es una carretera cualquiera nuestra, ¿vale?, secundaria. Entonces, cuando hablamos de gestión del territorio, quiero mostrar la complejidad, porque esto es lo que tenemos. Y bueno, esto es cualquier travesía de cualquier red, ¿no?, que se hace al final. El consumo de suelo por el coche privado es de tal magnitud que la convivencia con otro uso en la vía peatonal, camino, la gente caminando, la gente viviendo, se hace harto difícil. Desde el año 2011 el Cabildo de Tenerife pues decidió que iba a sumar al área de carretera la unidad de paisaje, ¿vale? Así que nosotros ahora somos carretera y paisaje. Creo que esto fue una decisión, bueno, acertada o no, pero sí que ponía sobre la mesa el papel de las carreteras como punto de observación del paisaje y como paisaje en sí mismo, ¿no? Yo creo que al final casi todo el que observa el paisaje lo hace por una carretera en nuestra isla, ¿no? En este sentido, pues tenemos una unidad de medio ambiente y paisaje dentro del área en la que hemos, bueno, desarrollado algunas acciones, yo creo que interesantes y que quizás no se conocen. Se han establecido criterios comunes de intervención a nivel de paisaje en los márgenes de carretera, ¿vale? Están publicados en la web de Tenerife, del Cabildo de Tenerife. Yo creo que para el que quiera lo puede descargar. Están aprobados por comisión plenaria y por Consejo de Gobierno, por lo cual son directrices que hay que cumplir. Tenemos las directrices para mejora ambiental y paisajística de la red de carretera, tenemos los criterios técnicos de integración del paisaje, tenemos un protocolo para el uso de plaguicidas que también es bastante debatido, y luego además pues hacemos proyectos de restauración ambiental, de minimización del uso de recursos naturales, una serie de proyectos, ¿vale? Incluso pasillos peatonales en el borde de las carreteras están demandados hoy en día, ¿no? Además, bueno, hacemos mapas de miradores, llevamos todos los miradores anexos a las carreteras, que también están. Tenemos un material educativo que también ponemos al uso de la comunidad educativa, con una página web específica que es paisajetenerife.es, ahí lo pongo en la presentación. Y, en fin, queremos trabajar y seguir trabajando en materia de paisaje con el Observatorio de Paisaje cuando esté instaurado, porque creo que hay mucho que avanzar en esta materia, ¿vale? No todos son malas noticias sobre el tráfico. Yo creo que también tenemos una red de carretera bastante bien integrada en nuestro paisaje y también hay que valorarlo, ¿no? Esta es la carretera de Masca, aquí tenemos alguna carretera, ¿no?, en Icó. Esta es la zona de Las Teresitas y San Andrés. Bueno, aquí tenemos otra carretera en Taganana. Bueno, en Anaga tenemos, yo creo que carreteras bastante bien integradas con el medio ambiente. Y intentamos en todas las obras pues usar técnicas y materiales que faciliten una lectura del paisaje, ¿no? Quizás no se valora lo suficiente, pero creo que se hace un esfuerzo importante en uso de materiales y tecnología que al fin y al cabo permitan esa lectura del paisaje en la zona donde está la carretera. Tenemos una red de miradores en las carreteras bastante extenso y seguimos creando miradores todos los años. Construimos 2 o 3 nuevos. Bueno, este es uno de ellos, ¿no?, subiendo al Teide. Y además tenemos un programa específico de mejora de zonas verdes, sobre todo en las vías de alta capacidad y alta congestión, ¿no?, que creo que era algo también necesario y que estaba bastante olvidado. Este es el enlace de Guaza, por aquí tenemos cerca de Candelaria, y esto es la entrada al Botánico. Bueno, esto era un poco lo que os quería comentar acerca de carretera y esta integración en el territorio del paisaje. Gracias. Muchas gracias, Ofelia, por esa introducción. Juan Manuel. Sí. A ver, hay muchos temas, muchos temas. Sí, señor. Ustedes son los culpables, en parte. Sí. O sea, los culpables son todos los que han venido, que evidentemente han ofrecido un abanico de saberes y de conocimientos fantásticos que se hacen difícil, como siempre pasa en una mesa final, ¿no? Y por tanto posiblemente me voy a referir a aquello que yo considero con respecto a las preguntas del moderador, que me parecen bastante acertadas, sí. Y dejaré muchos temas para otra ocasión. Cuidado, ¿no? Para las quintas. Sí. Yo creo que es importante perfilar esto. Yo obviamente me voy a perfilar como en esta mesa de debate a partir del tema del caminos históricos, ¿no? Territorio y fundamentalmente sobre el término paisaje, ¿no?, que sí me parece fundamental. Y en eso ya me remito en primer lugar a la última intervención de esta tarde, desde el punto de vista jurídico, que me parece
importante para precisar las dudas, los conocimientos o las certezas, si las hay, ¿no? Si las hay, que siempre son difíciles, ¿no? Y para eso, pero hago un preámbulo. El preámbulo que yo diría que es bastante continuado en todas las intervenciones, tanto de los 2 días precedentes como de hoy. No digo todas, pero sí que hay un tema importante que a mí me preocupa. No le doy demasiada importancia porque creo que son formas de hablar y yo creo que lo estamos entendiendo. Pero sí es verdad que hay, o por lo menos yo aprecio, y quisiera compartir con ustedes, que hay una, cuando hablamos de caminos históricos, territorios y paisajes, creo que se confunden mucho los términos cuando se habla de territorio y paisaje. O sea que muchas veces usamos términos desde el punto de vista de territorio cuando nos referimos a paisaje, y es decir, que territorio y paisaje no es lo mismo. Claro, y ahí empieza a haber un problema, ¿no? Aquí empieza a haber un problema. Es decir, por ejemplo, territorios abandonados o paisajes abandonados. ¿Es lo mismo? No. Territorios sostenibles como nos contaba, paisajes sostenibles como nos contaba Javier, o podríamos llamar territorios sostenibles, no es lo mismo. Pero no es lo mismo, con una gran diferencia, ¿no? Y ahí me parece muy bien la ley. A mí me parece que la ley, hay una precisión ahí importante que me gustaría, por lo menos, no digo que esté resuelto porque después lo leemos obviamente cada uno como queramos, y es más sano que lo digamos cada uno como nosotros, pero yo creo que sí es verdad que hay una cierta necesidad de precisión, ¿no? Y ahí es donde yo me gustaría entender perfectamente esa precisión. Yo creo que está claro que territorio es un elemento físico, no voy a entrar en definiciones, obviamente, como ustedes comprenderán a estas horas de la noche, ¿no? Pero sí me parece que a nivel de ley yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales que se dice en la Convención Europea del Paisaje, que son 2, fundamentalmente, y me voy a referir al artículo 1 y al artículo 3, que es, primera, todo es paisaje, o sea, todo es paisaje. Por tanto, significa que cualquier cosa es paisaje, y por tanto el paisaje no es un decoro. Por tanto, no es un complemento sustitutorio o un apéndice determinado de alguna cosa, lo que fuere. Eso está ratificado, está en la ley, y es exactamente eso. Esto cambia absolutamente todas las determinaciones de la UNESCO, todas las determinaciones de los patrimonios culturales, todas las determinaciones de los patrimonios naturales, que hasta la fecha, o sea, antes del 2000, se producen. Y se produce una primera fusión entre aspectos culturales y naturales. Y lo definen como paisaje en la Convención Europea del Paisaje. Coño, esto es duro, ¿eh? Por tanto, no es los verditos al lado de la carretera, ¿no? Sí. Ni embellecimientos tal, que pueden ser también, oye, que sí, que están muy bien, ¿eh? Bien, intentando resumir al máximo. Bien. Una segunda cosa con respecto al tema vinculado con esa solamente definición, territorio o paisaje, para ver la diferencia, ¿no? Por supuesto podemos meter aquí también ambiente, que muchas veces se confunde entre ambiente, territorio y paisaje, que son cosas completamente diferentes también. Pero bueno, con respecto a territorio y paisaje, porque está ahí en el título con respecto a los caminos, y ahora me refiero a una segunda cosa, que dice que los paisajes no lo vemos. No dice la ley lo vemos, lo dice lo percibimos. Y en la definición de percepción establecida fundamentalmente por el cuerpo que ha dictaminado la propia documento de la Comisión Europea del Paisaje y sucesivamente todos los elementos de desarrollo, está claro que la percepción tiene un doble componente. Tiene una componente ética y una componente estética. El problema es que tenemos que definir cuál es la componente ética y estética de todos los procedimientos de la visión, que son perceptivos, no visuales. Por tanto, la teoría visibilista que gobernó Europa justamente a partir de los años 55 hasta los 75 se desconsidera en la Comisión Europea del Paisaje y pasa a entenderse desde un punto de vista de la teoría de la percepción. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo ver, pero si no tengo los instrumentos culturales que tengo en mi cabeza para establecer cuáles son las pautas y los códigos de lectura de eso que estoy viendo, no existe paisaje. Existe territorio. Por tanto,
la Convención Europea se compromete directamente a establecer los sistemas educativos de transformación de teoría de la visibilidad a teoría de la percepción. Y de eso hay muchísimo escrito. ¿Qué pasa? Que después hay departamentos pedagógicos que han anulado el comportamiento estético en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Es terrorífico. Pero eso no tiene nada que ver con el paisaje, eso tiene que ver con el ser humano. Bien, ¿eso qué significa? Que cuando vemos el Camino de Santiago, el Camino de la Candelaria, o incluso el Camino de la Candelaria de Santiago, lo vemos como un elemento físico. No, oiga, que no es solo un elemento físico. Si estamos hablando de paisaje como un elemento de cualificación del propio sistema, en este caso, de camino, llámese histórico o no, es igual. Por tanto, si está sujeto a un determinado comportamiento desde el punto de vista del paisaje, tenemos que intentar estudiar, demostrar y proponer aquellas todas codificaciones desde el punto de vista cultural que sean capaces de interpretarse como tal para que sea paisaje. Como sea una restauración de un elemento, es un elemento físico. Y por tanto, oiga, muy bien, ponga usted las piedras bonitas y que no nos rompamos los zapatos, o que caminemos con tierra, o que con tal, muy bien. Pero eso no significa que haya paisaje. Y no digo que lo piense yo, estoy diciendo lo que dice la Comisión Europea del Paisaje. Y por tanto, detrás está todo un aparato cultural, universitario, de conocimiento, instrumental, político, que lo tiene que entender. Y si no lo entiende, evidentemente estamos haciendo gran flaco favor a las determinaciones, en este caso jurídicas, que soportan ese pensamiento. Igual que el derecho a la propiedad privada. Por tanto, uno de los primeros elementos que estamos aquí, personas yo creo que con una cierta experiencia y que hemos sido manipulados y hemos manipulado y hemos sido maltratados y maltratamos lo que significa nuestro profesional a nivel territorial, tenemos que entender que esto es un principio fundamental de acuerdo, o por lo menos de acuerdo, o por lo menos de principio de decir, oiga, tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Bien, la primera cuestión. Y la segunda cuestión, muy también sencillo, por tanto, si me permiten, aprovechando algunas sesiones, sobre todo, digo, muchas, podría referirme a algunas, por ejemplo, cuando Carlos nos explicó el tema del recorrido de ese camino de Chasna, ¿verdad? Que evidentemente había, como él lo decía perfectamente, había momentos donde había una construcción cultural del territorio y por tanto tenía una cualidad desde el punto de vista de entender ese paisaje de una forma completa. Lo malo a lo mejor después es que hagamos solo la pistita de esta, ¿no? Sin entender la envergadura que tiene, ¿no? Por lo menos ser conscientes que hace falta algo más, ¿verdad? Hacer lo posible, ¿verdad?, para intentar mantenerlo y tal, pero comprender y asimilar que con eso no resolvemos toda la situación que está detrás. Y yo creo que eso es una de las misiones del paisaje, o por ejemplo lo que tú mencionabas perfectamente, y me gusta mucho lo del tema del paisaje, de la sostenibilidad. De la vulnerabilidad. No, pero la segunda... de resiliencia. De resiliencia, precisamente. El paisaje de resiliencia, que no era territorio de resiliencia, sino paisaje de resiliencia. Por cierto, fíjense, ustedes se han dado cuenta que en estos últimos 5 años han aparecido tremendas palabras como, por ejemplo, smart, resiliencia, etcétera, etcétera. Yo hablando con el comisario, concretamente de inversión económica a nivel europeo, sobre los planes de desarrollo, le pregunté por qué estas palabras. Y fundamentalmente porque dentro del aparato político de la Comisión Europea hay un razonamiento de que el territorio funciona como un organismo. Y por tanto todos los términos y palabras están asociados a formas de conducta biológica, cosa que yo no comparto en absoluto. Porque eso significa cambiar y romper lo que significa la abstracción. Y por tanto las capacidades de síntesis abstracta que tienen también los territorios. Bien, esto es otra discusión. Muchas gracias, Juan Manuel. Carlos, casi por alusión, que te invito. Yo lamentablemente por motivos laborales y médicos no he podido venir a todas las jornadas. Vine el día 8 por la tarde, me tocó la charla a mí y bueno, y he venido hoy por la tarde, aunque no llegué a tiempo de la primera. A mí me encanta la palabra camino porque es llamar a un lugar por el que caminamos, camino me encanta. Sendero no tanto, aunque sé que está por ahí. Y me preocupa una cosa muy grande. Tenemos caminos naturales, caminos históricos, eso por el Ministerio, caminos históricos, pero resulta que lo que nos encontramos por ahí es la red de senderos. ¿En qué se diferencian?
Hay un problema con eso. Entonces, cuando se actúa divulgando algo tan importante como el Camino Viejo de Candelaria, el Camino de las Lecheras, todas estas cosas, al utilizar la palabra camino, ¿tienen claro de lo que estamos hablando? Lo tienen claro, porque resulta que nos encontramos que la Administración, desde hace muchos años, publica que se va a acondicionar el camino X, y es una calle. Es una calle que conduce a un lugar agrícola, que sube por un lugar, y es una calle. Y todavía se conservan en algunos lugares topónimos, como aquí en La Laguna, topónimos, los carteles de ese camino convertido en calle, como es el caso del Camino Tornero, el Camino La Hornera, se conservan y son calles. Entonces, tenemos tan claro la diferenciación, que ahí tenemos el Camino Viejo de Candelaria, tenemos el Camino de Chasna, tenemos una serie de caminos espectaculares que les está pasando eso. Por cierto, lo de Camino de Chasna, como Nani me escuchó en la Orotava cuando di la charla, yo hablé de un profesor de un colegio que fue el que me provocó en el año 87 a meterme en este tema, porque yo era un montañero, y aprendí de la interpretación gracias al trabajo. Pero ese señor que está ahí detrás, Pablo Reyes, tenía un mapa enorme pegado del militar, el 1.25.000, en el Colegio Manuel de Falla, con el trazado del Camino de Chasna. Y eso para mí fue veranillo. Y ya me decidí investigar y caminar y buscarlo, porque estaba perdido en muchos tramos. Las pistas lo habían destrozado, que es uno de los grandes problemas que tenemos en lugares tan concretos, tan importantes como el Valle de la Orotava. Se hizo una red de pistas impresionante y se rompía el camino. Y como bien comentamos antes, un camino que tiene unos antecedentes históricos espectaculares. Pero no solamente porque encontremos la Cruz del Donajito, porque nos encontremos el Paso de Guajara, la degollada de Guajara nos lo encontremos, o la Fuente de la Pimentera, o los Jerez que nos encontramos en el Barranco de los Jerez, sino porque vemos hasta la huella de la pisada de los animales. No solamente ahí, en otros caminos chasneros podemos ver cómo la piedra de la lava está molida por el paso. Hay unos recursos históricos tremendos. Aparcaderos donde se separaba el rebaño para dejar pasar al contrario. Cómo el camino se dividía en dos en algunos lugares, no en el caso del Camino de Chasna, pero sí en otros. O encontrarnos como en las vueltas de Taganana, todos los lugares donde descargaban para descansar la gente las cargas tan grandes que llevaban a cuesta, ¿no? Hay un montón de recursos en los caminos. Y sí que me preocupa, de verdad, me preocupa ese tema de caminos, senderos, me preocupa a mí bastante. Gracias, Carlos, por la introducción y por ser breve. ¿El resto de personas que no han intervenido? ¿Puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, completamente. Y es precisamente eso, es decir, un sendero todavía no tiene una codificación cultural que se pueda entender como un elemento que tenga capacidad de moverse como paisaje. No digo que no sea importante, digo que hace falta establecerlo. Y para establecerlo hace falta cultivarlo. Cultivarlo, fomentarlo, hacer proyectos, realizarlo, ejecutarlo, que la gente lo vaya asimilando y que los ciudadanos vayan asimilando ese proceso de integración para determinar ese concepto de paisaje, que es capaz de ser un elemento de identidad específico. Perdón. Bueno, Carlos ha dejado una preocupación sobre la mesa, ¿la podemos recoger o podemos comentarla después con las personas participantes? José Luis, Nani, José Julián. Por romper el fuego. Bueno, la mirada, evidentemente la mirada del paisaje cada uno es distinta. Yo creo que se escucha bien, ¿verdad? No, pero es el tema de... Ay, perdón, vale, perdón. Cada uno tiene su mirada sobre el paisaje, ¿no? La mía en concreto, de la organización en la que yo trato de desplegar mi actividad, es una mirada que le preocupa el deterioro del suelo, le preocupa el problema de la desaparición del suelo agrícola en el sur, ese pavoroso destrozo del paisaje que tenemos, la falta de cuidado de ese paisaje en este sentido, no en el sentido de que haya carteles o no, que es una preocupación que no viene al caso, sino cómo se deteriora, se nos cae las paredes, el paisaje, el suelo agrícola, la actividad, sobre todo en ámbitos donde la protección pública existe. Si yo digo que uno de los sitios que más deterioro sufren, desgraciadamente, es Anaga, donde el suelo desaparece más rápido. ¿Y qué ha tenido que ver en esto la manera de proteger que ha tenido el Cabildo de Tenerife? En el abandono de los agricultores, porque los magos la tenían más o menos aguantada. El problema es que cuando se cae una pared, lo que cuesta levantarla. Entonces mi preocupación, en el caso del Camino de Candelaria, para centrar un poco el tiro, ¿no? Para no irnos a nada, es si somos capaces, ¿qué hemos hecho nosotros? Una organización pequeñita
en la zona del paisaje, en la unidad de paisaje, entre esos fenomenales volcanes que hay en la zona poco descritos, en un territorio como el Tablero, que probablemente fue un territorio riquísimo en tiempos aborígenes, asediado por, es decir, en alto, controlando el paisaje y el territorio por donde venían los barcos, un territorio que probablemente tuvo agua y tuvo laurisilva hasta muy abajo, que ha desaparecido. ¿Cómo leer ese paisaje? ¿Cómo lo leemos nosotros? Pues tenemos una finca y ahí hemos hecho un primer proyecto de bosque comestible. Pero luego hemos identificado en el catastro aquellas parcelas interesantes para hablar con el propietario. Y hemos mandado una carta, por nuestra cuenta, a esos propietarios. Y uno ha respondido: oiga, ¿está usted interesado en llegar a un acuerdo para arreglar la casa de los Mesas, que no era del pirata Maro Pargo, que era de los Mesas? ¿Podíamos llegar a un acuerdo? Oiga, mire, la administración lleva 25 años diciendo cada vez que hay elecciones, que lo va a expropiar, y todavía no hemos llegado a un acuerdo. Oiga, ¿alguien se ha preocupado de hablar con el propietario y decirle: oye, vamos a hacer un negocio compartido? Y entonces se nos ocurrió ir y decir: oye, pues este negocio podría ser interesante, el pirata Maro Pargo, un museo de la piratería. Ah, ¿qué piensa el Cabildo? Usted no mueve una piedra de ahí. A lo mejor le conviene que se quede en ruina. ¿Cómo? Oiga, ¿cómo que eso lo vamos a dejar en ruina? Pues este es un pensamiento de un área del Cabildo. Pues estamos a ver cómo lo convencemos al Cabildo de que eso es mejor rehabilitarlo, no en la administración pública, porque lo que rehabilita la administración pública desgraciadamente está cerrado, sino dejar hacer al mundo privado, social, preocupado por el medio ambiente, para reinvertir beneficios en el modelo. ¿Qué proponemos nosotros? Tenemos un modelo extraordinario en Canarias, que es el modelo de César Manrique. Un patrimonio cultural, el arte, volcado en la explotación turística, cuyos beneficios orientan, pues sí, a crear pleitos con la administración para que hagan menos cosas en el territorio. Eso es un objetivo, pero el objetivo es valorizar el patrimonio natural de Lanzarote. Ese modelo es el que nos parece a nosotros que deberíamos recrear en la isla alrededor del Camino de la Candelaria. Utilizando el Camino de la Candelaria, la Casa del Pirata o la Casa de Don Juan, es decir, tú lees el territorio y ves todo abandonado. Todo abandonado. Si dedicáramos el 1% que dice la ley de obras públicas de Borrell a mejorar el patrimonio, podríamos llegar a un acuerdo con la unidad de carreteras del Cabildo. Yo creo que para patrimonio, cultura y educación. Patrimonio, cultura y educación. Para reinvertir en estas zonas abandonadas de una forma más inteligente, para explotar el recurso desde el punto de vista turístico, etc. Antes comentaba si hay inteligencia o no. Pues hay una norma aprobada por el Gobierno de Canarias que es Estrategia Inteligente para el Desarrollo de Canarias. Sí existe, la apelación a la inteligencia existe, ¿eh? Y algunas veces hasta se da. Entonces tenemos que intentar ver si somos capaces de involucrar a las propiedades desde esta mirada que tenemos nosotros sobre el territorio, que es el cambio del paisaje, la modificación del paisaje proactivo para crear empleo y para crear sumideros de carbono. Esa es nuestra visión. Es decir, queremos transformarlo en otra cosa, a lo mejor en el paleopaisaje. Quizá podría ser el paleopaisaje, habría que estudiarlo. Pero nos gustaría que esta propuesta concreta pudiera ser objeto para las próximas jornadas de reflexión continua, a ver si lo logramos, entre todos, a ver si logramos, aportando esta propuesta, pues yo puedo ir a Ofelia y decirle: oye, ¿qué 1% genera? Vamos a invertirlo en esto. Y el amigo jurista: oye, ¿cómo ideamos este modelo para intervenir con las leyes que tenemos? Y vamos reflexionando entre todos sobre qué modelos podríamos imponer en ese, por lo menos en el trozo de camino de paisaje que nos toca a nosotros. Vamos a intentarlo con nuestros recursos. Vamos a intentar poner en valor ese trozo de camino, esos recursos patrimoniales y ese suelo que para nosotros es un paisaje en deterioro masivo, urgente de recuperar, porque cuando se va la tierra al barranco ya no vuelve, se queda el risco. Sí. José Luis, antes comentaste en tu intervención que el objetivo, ahora lo acabas acabas de profundizar un poquito más en ese tema, ¿no? Que el objetivo es la recuperación de todo el paisaje abandonado, ¿no? La malla de caminos, esa intrincada malla de sendas, veredas, caminos históricos principales, ¿qué papel desempeña y cómo se han planteado? Cuando Araceli decide hacer el diseño de ecoeje en la zona, lo que hace es verificar que hay un grupo de personas organizando en el Tablero un festival, reivindicando los caminos entre las eras,
y dice, este es un buen sitio para crear una trama ambiental. Nosotros somos una parte de esa trama que ella propone, y lo que decimos es que creemos que hay que actuar de estas maneras, pero podemos estar equivocados, a lo mejor hay que actuar de otra, pero por lo menos vamos a ponerlo en discusión, y vamos a tratar de ponerlo en positivo también, no en negativo, sino, oye, la ley del suelo es un recurso, el 1% de carreteras es un recurso, la mirada de la transformación del paisaje abstracta es un recurso, la lectura sobre el territorio, sobre cada tramo es otro recurso, los caminos son recursos impresionantes, pero tenemos que tener objeto en el camino. Si nos interesa tener objeto y tener objeto económico en el camino, porque si no tenemos objeto económico en el camino no habrá manera de sostenerlo. Entonces, esta es la mirada que nosotros planteamos. ¿Me permites una Sí, yo simplemente decir que me voy tranquilo porque hace un rato dijiste que te importaba poco el camino y ahora, bueno, bien, perfecto. No, yo para irme tranquilo a mi casa No, y... hay otra cuestión que a mí me parece muy importante. Quería decir que no era el foco esencial. Hay una cuestión muy importante que creo que acabas de mencionar, que me gustaría referirme a ella muy brevemente, porque no acostumbro a tomar tanto, que lo dice también la Comisión Europea del Paisaje, y yo creo que también está vinculada a la nueva ley, o por lo menos en el reglamento, que es una cosa importante, que es en el artículo 3, perfectamente, que dice una cosa muy buena. Yo creo que muy buena, no, bastante innovadora, que el hombre es parte del paisaje, en la Comisión Europea del Paisaje. Es decir, se acabó la postalista. O sea, se acabó la contemplación del paisaje. O sea, el paisaje, o sea, el hombre es parte activo del paisaje, es el que hace el paisaje y el que destroza el paisaje. No hay otra gente. Hay marcianos. Hay cabras. Hay cabras. Es decir, a mí me parece fundamental ese planteamiento que tú acabas de sostener, digamos, desde el punto de vista de que tenemos que convertirnos realmente en que somos actores. O sea, somos actores y por tanto tenemos que establecer lógicas y estratégicas de ser actores nosotros mismos del propio paisaje, ¿no? Pero no solamente para mirarlo y decir, ah, qué bonito me ha quedado, ¿no? Que estoy hablando de que esto es muy reciente, es decir, el planteamiento, por ejemplo, de un libro importantísimo desde el punto de vista de teoría del paisaje, escrito por un francés justamente 5 años antes de la Comisión Europea del Paisaje, decía todo lo contrario desde el punto de vista de la contemplación casi platónica del objeto paisajístico, ¿no? Cosa que la decisión de estos señores que escribieron el texto y que después se está regulando de una forma tranquila pero clara, plantea claramente que esa contemplación exclusivamente contemplativa está absolutamente fuera de cualquier tipo de... Por tanto, significa que la memoria personal que cada uno tenemos sirve bastante poco, si no somos capaces de compartirla. O sea, todos tenemos el reconocimiento de esa memoria personal, la tenemos y nadie nos la puede quitar. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo de intentar compartirla, por tanto, buscar instrumentos de compartir esa... Es porque estamos haciendo paisaje, probablemente dicho. Le quería comentar antes a José Luis, el 1% para las obras del Estado. No vale la del Cabildo. No vale la del Podríamos Cabildo. proponerlo. Sí, podríamos proponerlo. Y luego acerca de lo que te estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, la Naga, ¿no? Que se levanten los muros para que las huertas no puedan volver a no hacerse y a que ese paisaje que tiene que ser percibido, al final sea percibido por gente, ¿no? Y que la gente haga el paisaje, al final el paisaje lo hace la gente, no lo hace los jardines que hacemos nosotros en carretera. Y ahora viene la parte jurídica, que tú antes decías, los juristas somos los malos de la película. Efectivamente. Efectivamente. A ver, ¿entienden ya por qué me tira la piedra? Como está callado aquí, No, ahora voy. Ahora voy. Cuando levanta el muro, tal. Yo antes he puesto un par de diapositivas ahí. Cuando algún pobre señor de cualquier suelo rústico se le cae el muro, nosotros carreteras tenemos que decir, se tiene que ir 3 o 5 metros para atrás, porque esto es la ley de carretera y aquí es lo que aplica. Y le dejamos al señor sin huerta, básicamente, porque aquí no estamos en La Mancha. Entonces, ¿qué pasa con estas leyes que tenemos, que son casi todas copiadas de la península, como pasa la ley de carretera, que allí en la península pues ancha Castilla? Pero tenemos ese déficit también de que la sociedad siempre avanza mucho más rápido que lo que es nuestra legislación. O sea, ahí también, de alguna manera, no sé cómo hacer para ponernos al día con lo que es la realidad de las necesidades de los ciudadanos. Seguramente cuando en algún área del Cabildo dijo algo sobre la recuperación de la Casa de Amaro Pargo, o la casa que sea, pues será porque hay alguna legislación también que le impide hacer lo que el ciudadano, con todo el sentido común, pide, porque en carretera nos pasa, lo que piden los ciudadanos son 100% sentido común, pero muchas veces la ley nos impide poder
darle respuesta, ¿no? Eso también es así. Ahí Venga, ahora ya. Ahí ahora matizo algo. Ahí matizo algo. No solamente hay ley, hay interpretaciones de ley. Y ahí empezamos. Yo, si hay un pánico que tengo, y con todos los respetos, es un técnico que quiera ser abogado. Es lo más peligroso que se pueden encontrar. Y luego al revés. Un jurídico, sí, es que, digamos que es que nos vemos todos los días dando clases y nos sufrimos mutuamente. Y luego al revés también. No solamente cuando un técnico quiere, sino cuando un jurídico quiere ser excesivamente técnico. Ahí lo que sí les digo es que, y lo digo por experiencia, hay muchas veces que somos más fáciles de contaminar los jurídicos pasando al plano técnico que los técnicos al plano jurídico. Por una cuestión de flexibilidad e interpretación. Es muy difícil o muy complicado que un técnico, lo que decías antes, la cuestión matemática, o sea, los grises, creo que, bueno, a ver, creo que es el primer remedio para mandar a un psiquiatra, a un ingeniero o a un arquitecto. O sea, ponerle gamas de grises, ya no saben, ya la cosa duele, quitando los que, honrosamente, bueno, tienes otras visiones y otras perspectivas, pero una cosa, pero esa la tienes ya y nos conocemos de hace años por voluntad propia, pero esa no es profesional, eso lo tengo claro. Pero por eso digo, pero eso es otra cosa, eso ya es un tema interno que él tiene de toda la vida y tiene, digamos, otra perspectiva y otra fórmula. Porque al final resulta que es que yo creo que más que arquitecto, a lo mejor es que es un humanista avanzado que va por otro lado. Y como eso, o sea, esos temas están ahí. O sea, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Por ejemplo, Amaro Pardo. Casualmente, y junto con el compañero, fuimos directores, digamos, tutores de un proyecto. Bueno, sí, llevamos 3 o 4, 5, 6, no sé cuántos proyectos hemos con Felipe Monzón, digamos, de regeneraciones, de actuaciones, senderos, casas antiguas, antiguos colegios, el camino, precisamente a la Casa de Amaro Pardo. Y los alumnos hicieron una propuesta sobre accesibilidad y tal, y lo que se podía o no se podía en función de, porque claro, era un tema que tenía que ser posible, porque era en colaboración con el Cabildo, dentro de los temas de proyectos de fin de grado y prácticas externas que tenemos de la universidad. Pues claro, había que hacer algo que fuese posible con la interpretación. Una cosa es la interpretación que nos daban de dentro. Ahora, si a mí personalmente me preguntas cuál es mi interpretación, a lo mejor resulta que no era esa. Claro, y podíamos discutirla o no. Pero sí es verdad que eso llegaba allí con un informe determinado y iba a pasar eso. ¿Qué ocurre? Pues con el tiempo y poco a poco yo he visto informes que empiezan en un lado y poco a poco se van moviendo. Cuando las realidades se mueven, cuando las conciencias se mueven. Eso es un tema peculiar. Más cosas y no solamente esto, senderos o caminos. Ahí me toca, y se está riendo, porque además sabe por qué, porque digamos en mi casa y por algunas cuestiones resulta que tengo alguien que lleva las coordinaciones de senderos de Canarias, que se va a un congreso dentro de poco, en otro, ahí, no, lo dejo en el aire, pero las peculiaridades es que es verdad que se denominan senderos y son redes de senderos. ¿Qué podemos plantearnos? O sea, para ir de un sitio a otro hace falta, digamos, una vía. Vamos a ir al término vía. Puede ser un sendero, puede ser una senda. Para mí, personalmente, y si quieren, me matan, no tengo ningún problema. Pasa a ser camino cuando tenga historia, cuando tenga ciencia, cuando se ha pisado, cuando hay conocimiento, cuando hay actuaciones, cuando alguien se ha caído, cuando alguien se ha divertido, cuando alguien, digamos, se ha declarado a su novia en ese camino, por decir algo, cuando hay algo, eso puede ser un camino. Mientras tanto, pues a lo mejor es un sendero, o no, o al revés. Dice, no, para mí el sendero es más importante. Ahí están las opiniones, lo dejo en el aire. Puestos a opinar, podemos opinar lo que queramos. Temas de accesibilidades, carreteras y demás, leyes y demás. A ver, también es verdad que hay muchas veces que nos centramos en una ley o en una norma y entramos en una cuestión de limitación de tal. Claro, pero hay veces que queremos considerar vía a algo que es una travesía. ¿Por qué no interpretamos travesías donde esas separaciones no son? O sea, es que el tema interpretativo en muchas administraciones sí genera, digamos, colisiones. Y a lo mejor con un ajuste interpretativo, sí, pero es que la propia ley o otras normas pueden hacer que haya una interpretación, digamos, razonable de la norma, que no sea simplemente los extremos, como pasa en muchas ocasiones. O, vamos a hablar las cosas claras,
el miedo o el pánico a la fiscalía que tienen los técnicos de las administraciones públicas. Hay absolutamente pánico a firmar cualquier cosa con carácter favorable. Y lo peor que se ha podido hacer fue alguna charla, alguna disertación que dio algún fiscal o algún jurídico que en un momento determinado dice, no se preocupen, con un informe negativo nunca, o sea, habrá responsabilidades administrativas patrimoniales para la administración que indemnizará por denegar, pero el técnico no va a tener responsabilidades. Ante el miedo de, o ante una duda, el informe va a ser negativo. Esa es la realidad. El miedo a informar, el miedo a decir lo que los propios técnicos dicen, es que es razonable eso, pero no te lo puedo poner, no lo puedo admitir, o no lo quiero, me da igual. Pero eso son realidades que están ahí. Accesos, carreteras, tal, lo que hablábamos. Yo voy a poner en valor algo muy peculiar y además lo quiero hacer porque es un compañero y amigo. En la presentación decían, alguien dijo, esto es algo que me tenía una relación con el Instituto de Empresa de Madrid. En concreto, soy profesor en excedencia del Instituto de Empresa de Madrid. Y en concreto, hace una semana, digamos, uno de los subdirectores de la empresa, de Instituto de Empresa, sobre el tema de movilidades y demás, dio una conferencia, Enrique Dans, Enrique es compañero, entramos juntos en el Instituto de Empresa allá por los años 90, y esa versión, ¿qué es lo que ocurre? Ese tema de movilidades, ¿qué es lo que le estoy planteando yo simplemente? O sea, ahí tenemos, y este señor y esa conferencia es que es para escucharse y para difundirse, pero por una sencilla razón, tiene una visión prospectiva de futuro increíble, sobre tecnología, medios, máquinas y tal, que puede ser todo lo contrario a un ambientalista, lo que quieran. En el fondo, escúchenlo, óiganlo bien, y van a ver que es otro tema, o sea, y que más ambientalistas que él hay poco, porque va a la sostenibilidad directamente. O sea, el tema de Enrique es algo pasmoso, y yo lo recomiendo. Y resulta que a lo mejor lo que hay que hacer es un poco lo que él planteaba. Hay que poner un poco de imaginación, hay que tener voluntad e imaginación, pero no solamente en los operadores, sino también en la propia administración. El problema es el miedo a, o que ciertas organizaciones, que eso es otro tema. Yo no digo que no haya que perseguir, reclamar, recurrir, pero el exceso de reclamación continuo cuando no sale algo en la manera o en la vía que yo pienso, o sea, si algo no va en la vía que yo pienso, yo tengo la razón y tengo que, y llega un momento que un defecto formal en algún lado y aquello se cae todo, y toda la estructura se cae. Bueno, pues a lo más resulta que ese exceso de reclamación o ese exceso de admitirse las reclamaciones, lo que está generando es el conflicto que tenemos, el caos de lo que estamos hablando. Al final chocas con ¿qué? Con la administración que no, o dice que no, o con el jurídico de turno que dice que no, pero es que al final todo se está llevando a ese punto. Pues a lo mejor resulta que es que hay que plantear otros temas diferentes. Bien, sí, es que esa era la sugerencia que iba a hacer. Yo creo que en cierta manera en mi intervención dije que habría las preguntas, si había alguna que suscitar, y solo, porque tengo que ir he tomado mucha agua hoy, entonces... Entonces, siempre comenzaba mis clases en economía regional, es decir, el tema territorial, con un artículo seminal, Mumford, Historia Natural de la Urbanización. Hablaba de 4 límites que tenía la ciudad medieval: el límite nutricional, el límite de tráfico, el límite energético y el límite defensivo. Y decía Mumford, la revolución industrial y la ciudad industrial rompió todos esos límites. Lógicamente, y fue un gran avance. Ahora lo que ocurre es que lo llevó a un extremo, estamos en la fase perversa de esos límites que se rompieron, y es la globalización uniforme, etcétera, etcétera. Uno de los proyectos que presentamos en los cursos interdisciplinares es la necesidad de una nueva concepción, digamos, cultural de límites. Tenemos que recuperar el concepto de límite. Y nosotros el límite. Y en este sentido, el límite nutricional es el derecho a la alimentación. El límite de tráfico es la creación de proximidad que se ha hablado aquí hoy. El límite energético es el tema de los cierres de ciclos de energía y materiales. Y el límite defensivo es el tema de entornos saludables y seguros. No sé cómo eso institucionalmente... Yo dedicaba mucho tiempo dentro de mis clases al marco institucional, que tiene que ver las leyes. Economía y leyes es una cuestión central. Pero ya, y te lo tengo que reconocer, no
he leído ni he querido leer ni los anteproyectos ni la ley del suelo. Yo creo que ahora mismo lo que toca es cultivar suelo. Y esa era la cuestión que me gustaría pasárselo a la gente, pero discutan ustedes que tienen ahí tiempo, que yo voy a... No veo más agua, ¿eh? Nos quedan 15 minutitos, ya hay palabra pedida. ¿Usted quiere? ¿Yo? Sí. Bueno, yo creo que es verdad que hay muchos temas subjetivos sobre los que yo no estoy segura de que valga la pena estar perdiendo tiempo en llegar a acuerdos, porque es bastante complicado, y sin embargo hay temas objetivos que no se están abordando. Y hay temas objetivos que son difíciles también de precisar porque no hay indicadores. Y creo que los sistemas de indicadores son una carencia importante para ver qué es lo que tenemos que hacer con los problemas de Canarias. Lo que tú has comentado, Celia, es muy preocupante. O sea, la cantidad de carretera que hay por cada kilómetro cuadrado es muy preocupante. Y ahora, sin embargo, parece ser que puede ser que vaya a haber más carreteras. Es evidente, yo creo que está más que demostrado que el hacer más carreteras incentiva la movilidad. Entonces creo que hay que ser más creativos que nunca a la hora de ver qué es lo que tenemos que hacer para desincentivar la movilidad. Y hay temas que son claros. O sea, cuando por ejemplo hay un día en el que no hay colegio, pero sí hay trabajo, es que se nota una cantidad de tráfico que no está en las carreteras importante. Entonces, ¿por qué están saliendo los colegios fuera? O sea, ese urbanismo disperso hace que el transporte público no sea eficiente, porque se puede dar la coyuntura de que para yo ir a mi chalet adosado, que está a las afueras de la Orotava, vaya a lo mejor el agua yo sola en un momento determinado. Entonces, eso no es eficiente ni es planeamiento racional. Entonces, yo creo que es un reto que tiene desde luego importante, porque los números han ido a crear un círculo vicioso del que no hay más remedio que salir. Entonces mi pregunta es, ¿se está haciendo algo realmente por tratar de reconsiderar ese círculo vicioso y que se convierta en un círculo virtuoso? Un segundo, más palabras para ir generando más pozo de debate, muy bien, y así luego respondemos. Caballero, anímese. Parece que la cosa hoy ha ido de leyes y va de leyes. Yo, aunque sea un pesado, le vuelvo a recordar lo que yo citaba el otro día de la ley de vías pecuarias, que establece muy claramente que es una vía pecuaria, que hay 4 tipos y que una de ellas son las vías, que yo creo que no está en el contexto. Por otro lado, las leyes yo creo que están jerarquizadas. Últimamente ha estado, bueno, lo dicen todos los juristas, últimamente ha estado muy de moda hablar de algún que otro artículo de la Constitución. A mí me gustaría citar el artículo 46, que dice: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que los integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Si se cae un muro, por ejemplo, y ese muro afecta a un bien de este estilo, por debajo de cualquiera, o sea, la Constitución está por encima, está muy claro el tema de la interpretación. Y en cuanto al tema de ley de vías pecuarias, yo sigo pensando que se está rayando lo delictivo con que en Canarias, con el pasado histórico que hemos tenido de vías pecuarias, no haya registrada ni reconocida como vía pecuaria ni una sola ley de vías pecuarias. Y me parece que eso es una cosa muy importante, no solo de la administración, sino de todo el colectivo que está implicado en el paisaje. Yo coincido con la pregunta que nos hacía la y yo que vivo en el centro de la laguna he detectado claramente esos problemas y cada vez es más complicado, ni se fomenta vivir en el centro. Y esa es una realidad, y sin embargo los que vivimos en el centro no saben ustedes la cantidad de ventajas que tenemos, pero tenés que tener un garaje por el tema de la peatonalización, ¿no? Pero bueno, habría que hacer dentro de esa dinámica para
el paso, ¿no? Y facilitar el que se pueda vivir en los entornos para evitar lo que está ocurriendo con los extrarradios y todos los colegios fuera, ¿no? Pero es que hay un problema gravísimo para tapar la cancha deportiva del Cabrera Pinto de manera provisional, porque el PEP no permite hacer un toldo fijo, pero sí se podría hacer uno provisional, ¿no? Vamos a tener que poner uno de lona, pero es que hace falta tapar la cancha, porque si no, el Cabrera no puede tener educación física. Entonces, es decir, son tantas cosas. Y con respecto a lo que dice el amigo el abogado, ¿no? Julián, en el estado que estamos, que hay un poco de caos en alguna cosa, si no hubiera habido reclamaciones, no sé cómo nos hubiéramos encontrado, ¿no? Porque yo creo que en determinados momentos las reclamaciones sirven para ponerse las pilas. No sé. Pero hay límites, lo que estoy diciendo. Los límites son la ley, ¿no? Y yo lo que creo que también hay un poquito de desconfianza, ¿no? Hacia los que han estado a lo mejor, o hacia las propias instituciones, hacia los que gobiernan. Y entonces, claro, evidentemente ha tenido que haber reclamaciones, porque si no hay reclamaciones, estamos hablando a veces un poco en este sentido, ¿no? Pues no sé, yo creo que las reclamaciones han sido buenas. Y no podemos decir, es que en esta isla todo ha sido no a todo. Pues menos mal que hemos dicho no en algunas cosas. No, porque si no, no sé cómo nos hubiéramos encontrado, ¿no? Dos intervenciones más, un segundo nada más, dos intervenciones más. Sí, solo un poco en lo que han estado planteando. La cuestión de los límites, ¿no?, que antes planteaba y yo creo que de alguna forma estamos todos viendo en distintos frentes como que estamos llegando a un sistema, a algo que nos lleva a una situación de colapso, ¿no? Y probablemente la resolución eficiente de los problemas al corto plazo va en dirección contraria de las necesidades al medio y largo plazo, ¿no? O sea, o dicho de otra manera, es decir, los intereses sociales, los intereses comunes, ¿no?, la gestión del común, parece que se contrapone y se dificulta con la respuesta a las necesidades concretas que plantea cada ciudadano concreto en lo que antes se planteaba, ver las cosas desde dentro, desde fuera, ¿no? Entonces aquí, y volviendo a un tema y a la oportunidad estupenda, ¿no?, a Felia le parece un castigo, yo creo que para nosotros es riqueza de que hoy podamos debatir yendo a la cuestión de la movilidad, la complejidad de dar respuesta a la movilidad y la necesidad de alguna forma de poner freno y reconducir, que antes planteaba Araceli, en políticas que no son exclusivamente de movilidad y de carretera, sino que son globales, pero que sí es necesario de alguna forma, volviendo al tema de los caminos, la de hoy hay una demanda creciente, ¿no?, de bienestar, de proximidad, ¿no?, de cercanía, de poder hacer las cosas sin tener que coger el coche para todo, y de facilitar entonces ese entronque nuevo de las carreteras y las vías terrestres que en las ciudades se están desarrollando, pero que de alguna manera se defienden y se plantean como una cuestión que es cultura, en que son caminos y que no son solamente vías rápidas, de recuperación de la posibilidad de caminar. Y ahí es un punto de choque continuo entre, bueno, quizás el primer problema, ¿no?, para tender redes de caminos justamente es el encuentro con las carreteras y el problema de la seguridad. Yo quería comentar, la verdad que podéis Alberto creo que comentar encima un poco del tema, pero no en relación con lo que se ha comentado en la mesa, ¿no? Me parecen dos cosas, que en realidad hay una política que está bien interesada en que suceda lo que está sucediendo y que en realidad no hay que sorprenderse porque que se empeore la calidad de los colegios públicos para crear empresas privadas educativas que son dan mucho beneficio y que tienen a los maestros los peores derechos, es una cosa claramente apoyada por los gobiernos que tenemos.
Y eso hace que yo, en lugar de mandar a mi hijo al colegio de mi barrio, que va caminando, lo mando a un colegio que está allá, al que tengo que ir en coche, ¿no? Porque el otro es mejor que el del barrio público y está desprestigiado, y además los maestros están hartos y quemados de la administración, ¿no? Y luego lo de las carreteras me parece que es igual. Cuando se habla de que hay un problema con el turismo, es curioso que para ir del aeropuerto del sur, de Tenerife Sur al Médano, un turista tenga que emplear alrededor de 1 hora, porque no hay guagua directa, sino tiene que coger una guagua hasta San Isidro y otra de San Isidro al Médano. Pero es que también yo, si quiero ir al Médano, ahora mismo tengo que emplear 1 hora y 45 minutos, por la misma razón, porque tengo que ir desde la Laguna Santa Cruz y ya no puedo ir directamente desde la Laguna al Médano a Granadilla, como iba hace 10 años. Ahora tengo que ir de Granadilla hasta San Isidro y en San Isidro esperar la siguiente conexión para ir al Médano. Pero luego es más, si yo quiero ir con mis 2 hijos al Médano en la guagua, me gasto más que si fuera en el coche, aunque la gasolina está al precio que esté. Porque es que resulta que ir al Médano y volver es más de 20 euros 3 personas. Entonces, no podemos decir que los turistas utilizan es que claro, tenemos 800.000 coches, claro, lo primero que quiere cualquier joven es comprarse un coche, que si no, una persona del Batán no tiene la posibilidad de ir al cine nunca, porque la última guagua los domingos, a pesar de que los otros días de entre semana es a las 8, los domingos a las 5, entonces, o a las 4:30, no me acuerdo ya. Entonces, claro, pues lo primero que hace un chico del Batán es comprarse un coche, y lo siguiente es mudarse a la Laguna, porque claro, es que quien vive en el Batán con esas condiciones. Entonces, el rollo este de decir, no, es que son un montón de turistas y todos usan el coche, pues claro, es que vamos a ver qué van a hacer. Un turista que quiera ir a visitar el Teide, o tiene coche o es imposible, porque te quedan los cristianos o en el puerto de la Cruz, o no existe manera viable de subir al Teide. Porque si tú te quedas en el Médano, te alojas en Santa Úrsula, o te alojas, qué sé yo, en cualquier otro lugar, pues ya no hay manera. Es que la guagua sale a las 10 de la mañana y la conexión es inviable. Entonces, yo creo que realmente hay un interés en que esto sea así, y si hubiera interés en que fuera de otra manera, pues nos podríamos plantear otras cosas, pero no lo hay. La última palabra, Felipe, y luego ya la última frase, que Vicente me corrija, pero la diferencia entre camino y sendero, que lo podría explicar con la federación. El camino lo que no está considerado por la ley de carretera como tal, y el sendero es un camino con infraestructura o equipamiento. Podría ser muy generalista. Y otro, el viernes hubo una jornada de Villereguite, que estaba Alberto, donde se comentó, todo el día fue el viernes y el sábado, sobre la Casa Maropardo, y ahí en una de las últimas conferencias, el autor de un libro comentó, porque estamos discutiendo los proyectos que hemos hecho con los alumnos sobre Maropardo, el inventario de caminos, que ya hay encontramos proyectos hechos en la hacienda del gobierno central, que estaban en su día y se quedaron, y la propiedad. Y me comentaron, hay que contrastarlo ahora, que lo ha comprado una persona ya la propiedad. Estamos con las propiedades. ¿Qué lo ha comprado? Ha comprado a la Casa Maropardo, la hacienda de la Casa de los Meses. Una estaba interesada. Una persona de aquí, conocida, y lo que pasa es que falta contrastarlo. José Luis no es. No, y es una pena porque nosotros, a dos consejeros que han habido medio ambiente, cuando hemos ido todos estos años con el camino, le hemos dicho, por ejemplo, un vecino que tiene sus colmenas arriba y pasa con el jeep por delante de la puerta, le hemos sacado fotos y todo, le hemos dicho que el empedrado lo está estropeando, a ver si le buscan una ruta alternativa y demás. Entonces es un peligro. Era por matizar. Si confirmo eso, pues puedo mandar un WhatsApp a la dueña y lo confirmo. A los dueños, que eran varios dueños. No, tenía una dueña de la Laguna, de los Mesas. Si me permite un momento para confirmar. Sí, Ella antes me preguntó lo del número de visitantes del Parque Nacional. El año pasado superó los 4 millones, pero hubo dos hitos muy importantes. Uno fue las nevadas de enero y febrero, que fue una barbaridad de coches las que subieron, y otra fue la floración en Chabao del Tajinante Rojo, que se colapsaba el auto de la carretera y fue un número de personas que subieron bestiales. Posiblemente este año no se llegue a los 4 millones porque no ha nevado. La floración ha sido bastante más pobre, y posiblemente no se llegue. Y un tema de lo que decía yo de las guaguas, es terrible, encima tiene que pagar como guagua turístico cualquier hijo de vecino, no vale el bono, y lo peor es que la TF24 que sube de la Laguna al parque no tiene guagua. No tiene guagua porque el monopolio lo tiene el Transporte de la Esperanza,
y no subes per parque. Entonces, una metrópoli y núcleos turísticos como es Baja Marta, Coronte, El Sausal, Candelaria, todo se quedan sin poder optar para subir al Teide. Para subir tienen que viajar a Los Cristianos para coger la guagua que sale o ir a la Rotava o al Puerto de la Cruz. Les sale incalculable alquilar un coche. Y perdón, solamente conectarlo con esto, y entonces para poder caminar los caminos y no utilizar el coche, bueno, el transporte público es bastante inviable. Valga la digo. No llegan a Chamburgo los fines de semana. Tenemos 5 minutos en la mesa para responder a las preguntas y hacer un cierre. ¿Qué les parece? Y Juan Manuel estaba ahí con ganas. Sí, no, muy brevemente. No, recojo algunas cosas que me han interesado de tu... Sí, y yo también tengo que contestar. Y de preguntas porque me parece interesante y estoy bastante de acuerdo en algunas, pero incluso diría un poquito más, si me permite, que lo siguiente. Yo aunque parezca que estoy diciendo una cosa muy vieja, los profesores o que los que estamos aquí vinculados a la universidad, sabemos perfectamente que hace muy poco eran más importantes las partes que el todo. Hace muy poco, desde el punto de vista de la teoría de la ciencia. Estoy hablando del año 94, 96, hasta que afortunadamente algunas personas de ciencia y de sabiduría demostraron perfectamente que el todo, en cualquier caso, no es la suma de las partes y que el todo es más importante que las partes. Eso me parece una tontería y que científicamente no es demasiado lejos. Parece que es una obviedad y lo tenemos asimilado, pero yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, yo creo en las parametrizaciones con respecto al tema de tal, pero eso no puede ser solo un principio por el cual se defina el todo. Y de la misma manera entiendo de que las capacidades mentales de las personas no pueden ser solo una parte que tengan algo de verdad. Por tanto, es mucho más complejo también. Y por tanto, cuando cuando la Comisión Europea establece que es un comportamiento ético y estético, es decir, perceptivo, significa que tanto el sistema ético como estético tienen que estar vinculados. Como no cabe de ninguna manera. Y por tanto, el comportamiento estético es tan racional como cualquier otro sistema de pensamiento. Claro, esto hace daño, porque para eso hay que estar muy cultivado en la materia, o por lo menos reconocer que esto es un elemento fundamental para la convivencia ciudadana, ¿no? Y es mucho más fácil simplificar y expresar las críticas a través de las partes, cosa que creo que eso se debería superar, o propondría superarlo. Bien, basta. Sí, una cosa, muy rápido. No, quería solamente apuntar, por lo menos apuntar, sé que no es el momento y a lo mejor es un tema importante, que es los instrumentos que tenemos. Sí, me parece que tenemos instrumentos en la mano, ¿no? Los instrumentos por parte de la legislación están claros, que son los instrumentos de planeamiento, que son los planes, las planificaciones. Por tanto, planes generales, planes insulares, planes de desarrollo, planes especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los verdaderos instrumentos que tenemos con respecto a las concepciones del territorio, paisaje y tal, hechos por A, por B, por C. Podremos definirlo por entrar en mérito y tal. Bien, eso ya no es tan cierto. Con la incorporación de la Comisión Europea del Paisaje y términos como esto dentro del tema, la Comisión Europea establece otros instrumentos diferentes. Otros instrumentos diferentes que establece, y ahí está el paradigma. Y el paradigma establece gestión, aparece mantenimiento y aparece design, con traducciones inglés y francés, español y alemán completamente contradictorias entre ellas, que en los próximos años, espero el año 2020, se unifique un criterio en tres, porque la traducción es muy mala. Eso significa que desde los instrumentos del paisaje es un paradigma en cuanto que, lo que decía yo antes, no hay un acuerdo todavía entre el soporte del suelo con respecto a lo que se coloca encima del suelo desde el punto de vista perceptivo. Y hay contradicciones entre lo que, como se evidenciaba, entre lo que yo percibo colocado sobre el suelo y el soporte instrumental que está controlando el suelo. Eso es un tema que en estos años seguramente vamos a tener la suerte de trabajar mucho sobre ello. Y creo que Canarias, precisamente, tiene una de las capacidades mayores para esos conflictos. Bueno,
poco varias cosas que han hablado aquí sobre la movilidad y este círculo vicioso que yo exponía antes, cómo hacerlo virtuoso, bastante complicado. Creo que una de las figuras importantísimas es precisamente el planeamiento. Tenemos ahora mismo un montón de residencias en suelo rústico, y es así, y que de facto es un suelo urbano, pero vamos, yo digo, por ejemplo, la carretera, yo la conozco por Tefe, 217, que es la que une La Matanza, La Victoria con Santa Úrsula, su práctica totalidad es suelo rústico. Y en realidad está todo lleno de casas a borde de carretera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que habría que perseguir? Que los planes generales pues fueran muy estrictos en cuanto a limitar esa urbanización tan dispersa que tenemos. O sea, eso ya sería como algo casi de sueño, ¿no? Luego fomentar, por supuesto, transporte público, como aquí se está hablando, otros modos de movilidad, como Enrique nos comentaba también en su charla, ¿cómo se dice? No incentivar el transporte privado. Es casi inconcebible que tengamos aparcamientos gratuitos, por ejemplo, alrededor de una universidad de chavales, universidades. Como que los chicos con 18 años cada uno tienen su coche, porque necesitan ir con su coche, pero tienen posibilidad de aparcar gratuitamente alrededor de una universidad. Hay que fomentar que esos chicos tengan buena guagua y que puedan ir en guagua, pero que no puedan aparcar. Se da la paradoja que se han hecho varios estudios sobre la economía de un transporte público y el querer usar el coche privado. Entonces también hay, no solamente todo en la economía o la facilidad o el uso, hay como algo así, algo como un poco arraigado del querer usar mi coche privado, a pesar de tener un transporte público y a pesar de tener un transporte público, en algunos casos, que serán los mínimos, que sea competitivo, pero también es así. Entonces hay que ir a política y a cambiar los hábitos de movilidad del ciudadano. Fomentar que cuando se amplíe una carretera, pues que esa ampliación sea para transporte colectivo y vehículos de alta ocupación. Ese tipo de cosas es lo que pueden ir haciendo las administraciones, a pesar de que hay mucho por hacer en transporte público, que hay muchísimo por hacer. Yo no puedo hablar de transporte público porque no es mi materia, yo soy carretera, que es la infraestructura. Hay otra área dentro del Cabildo, que es el área de movilidad, que lleva toda la parte de la guagua de Titsa, ¿no? Pero sí que hay mucho por hacer. Y luego en cómo conectar carreteras con caminos, con senderos, pues también tiene su complejidad, porque claro, las carreteras tenemos que defender el uso del vehículo y en travesías sí que intervienen ya los peatones, pero fuera de travesía, en suelo urbano, en carretera insular es muy complicado cómo conjugar esa movilidad peatonal con movilidad de vehículos, porque la ley también te dice que en suelo urbano la movilidad peatonal está muy limitada, en teoría, porque en nuestra isla ya vemos como el suelo urbano. O sea, ahí siempre entran conflictos, medio ambiente o agricultura con el área de carreteras por esos usos permitidos o no permitidos dentro de diferentes carreteras, senderos, caminos, como les queramos llamar. Entonces, por hacer muchísimo, muchísimo, y da para otras 4 jornadas más. Sí. ¿Alguien más quiere? Sí, breve. Sí, todo lo breve que voy a hacer. Me dejo. No hay problema. Felipe Callao. Bueno, lo primero, vamos a ver, respecto a lo que decía, recuerdan que dije que me gusta ser políticamente incorrecto muchas veces y meter el dedo y tocar cuando yo, igual no se llegó a interpretar. Evidentemente que la gran garantía que hay es que se pueda discutir, se pueda reclamar, evidentemente. Válgame Dios, oiga, eso no. Pero lo que estaba hablando es otra cosa. Lo que estaba hablando es la realidad de la práctica en muchos casos. Pero sobre todo el que esa realidad práctica lo que ha generado es lo que él dice, bueno, ¿cómo que pueden decir algo que es evidente y resulta que los informes son contrarios a tal? Por el miedo a lo que le estoy diciendo, o sea, el pánico a fiscalía, o sea, eso es algo que es real, o sea, un técnico, y lo digo así, o sea, sentarte con él y decir, pues esto, oye, esto es viable, esto es tal, pero no me atrevo. ¿Cómo? Te dicen directamente que oye, tiene su habitación, su justificación está, pero puede a lo mejor en el caso de no, informe negativo. Esa es la realidad. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo es que muchas veces el exceso de presión lo que está generando son las respuestas contrarias, por miedo a, hasta que la gente cambie. Bueno, eso es contrario. También es verdad que eso viene desde el punto de vista de que cuando se interpreta que una infracción administrativa o un error administrativo, hay elementos en Fiscalía, y lo puedo decir directamente, que defienden que cualquier elemento que se aparte
de una actuación administrativa ya no es una infracción administrativa o, digamos, un elemento que puede ser subsanado, sino es un delito. Claro, para que haya un delito tiene que haber un delincuente. El primero es el técnico. ¿Qué pasa? El técnico no firma. Así de claro. Soluciones extrañas, pues son las que pasan. O sea, son las que hay. O sea, entonces, esas realidades, por eso lo digo que, en el sentido de, a lo mejor suena en un extremo o en otro, pero es que realmente la gente, digamos, les llama la atención y piensan las cosas cuando hay veces que a lo mejor lo planteas, pues eso, en los extremos. Te vas a lo grande, pero es que igual hay que romper algo, y romper algo es que dices, ¿qué barbaridad estás diciendo? Pues mira, estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque es una realidad y con esos mínimos ajustes sí que hay muchas cuestiones que se podrían ir, digamos, resolviendo en su momento y, vamos, porque me tocó con un tema donde asesorábamos además, estabas en su dirección del secretariado, si no recuerdo, de infraestructura, el amigo Felipe Monzón, en aquella época del rectorado, y nos tocó la ampliación de la autopista. O sea, la famosa ampliación cuando se hizo y se ocuparon los terrenos que estaban en el convenio de la universidad y estuvimos hablando, pues de esa época, y creo que estamos hablando del año 98, 99, ¿qué era? Felipe, más o menos, por ahí. 97, 98 creo que era, si no recuerdo mal, sí, en esa franja, y ya desde ese momento yo recuerdo al consejero de Obras Públicas con el que firmamos cuando firmamos el acuerdo final con el rector, y nos sentamos a hablar y dice, mira, estos son los planos del avance del proyecto del tren Lanzadera del Norte, que tal, que casualmente se transformó en el tranvía. Vale, de acuerdo, que tiene su beneficio, pero el tren Lanzadera, lo que era la movilidad, el que hubiese sido, digamos, el gestor del corredor, eso ha desaparecido. Ahora va primero el del sur, porque es que, y eso lo digo ya también para pisar algún callo, es que hay veces que la gente piensa que Tenerife acaba justo antes de Tacoronte, o al límite. Y se lo he dicho a más de uno, y me da igual, que sean políticos o lo que sea, es verdad. José Luis, bueno, y Nani me pidió... Bueno, yo dos ideas. El otro día empecé la importancia, yo leo el título de la mesa redonda que no lo había leído y yo lo asocio a lo siguiente, al concepto de buena práctica. Es decir, el otro día decía la importancia del fomento de buenas prácticas y con eso empezaba siempre yo en económicas, en la Facultad de Económicas, empezaba presentándome como un escéptico ilusionado. Escéptico es para saber el terreno que pisamos, que ustedes lo conocen y han estado escribiendo estos días, pero que ante el problema de que el alumnado se quede con el tema de lo que llaman los psicólogos el síndrome de la indefensión aprendida, que es el prólogo de la depresión, ¿para qué hacer algo porque no vale la pena hacer nada? Estaba el tema de ilusionado. Ilusionado era que al segundo día salíamos, eso es muy normal y además el trabajo que hace Vicente y otra gente en facultades, pero en económicas no era muy normal, era salir a conocer buenas prácticas, porque creo que es importante. Y luego el segundo es, me quedo ya con esta idea, hay un título que a mí me encanta, que es algo como excusa reflexiones para un debate más amplio. Nunca mejor dicho que el camino es una gran excusa para un debate amplio, ¿no? En el camino de Candelaria, que es el objeto que nos trae, se está desarrollando el ecoeje, el área de sostenibilidad del Cabildo, y bajo la iniciativa de Araceli y de los compañeros que están aquí. Y todos podemos aportar algo al camino. El camino es un paso colectivo para todos. Entonces, quedamos emplazados a seguir reflexionando sobre ese camino y sobre lo que sobre ese camino estamos pensando. Muy bien. Bueno, creo que simplemente una mínima reflexión particular, ¿no? Se ha hablado mucho de colapso, ¿no? No solamente colapso físico, sino que también socialmente quizás estamos viviendo una época un poco muy compleja, ¿no? Y en cierto modo hasta de colapso desde el punto de vista social. Creo que los caminos, si no una solución, pueden aportar mucho a enfrentar esa enorme complejidad que tenemos en la isla, desde lo básico, que es poder llevar a tu hijo por la mañana al colegio caminando, y si es por un camino que sea una carretera acondicionada, amable, donde otro vecino no te atropelle porque llega tarde al trabajo mejor. Yo creo que esa línea la podemos andar, ¿no? Y creo que deberíamos de andarla como sociedad y además intentando implicar al resto de actores, ¿no? Quizás estamos intentando resolver de forma autónoma los problemas que
nos traiga el día a día, y quizás, como se ha dicho en la mesa, es importante que nos pongamos como tarea dialogar por una parte y luego intentar enfrentar esos problemas desde lo mínimo, desde lo particular, desde lo familiar, hasta lo más global o general, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa esta tan alargada. Gracias a ustedes por participar, y creo que había algo final, Alberto. No, solamente digamos, el consejero se disculpó, no podía venir, y decíamos, bueno, de venir estaba Víctor, ahí está Víctor, y Juanma Palermo y yo subimos, pues, como de las entidades organizadoras, pues, dar las gracias